Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo en el que voy a explicar el estudio de la curvatura de una función, o lo que es lo mismo, decir cuándo una función es cóncava y cuándo una función es convexa. En este contexto surgirá un concepto que es el cambio de curvatura que sucede en unos puntos que se llaman puntos de inflexión. Pues venga, vamos al lío. Lo primero, vamos a diferenciar entre concavidad y convexidad, aunque reconozco que a mí esas palabras así dichas en general en matemáticas me dan miedo. Porque la concavidad y convexidad de una función, o de algo, de una superficie en general, depende en realidad de desde dónde lo miras. Me explico, si yo tengo una curva así, a ver un segundo, ahí me lo ha pintado. Claro, yo la estoy viendo con una determinada forma si estoy aquí, ¿vale? La estoy viendo abierta hacia afuera de mí, pero la estoy viendo de otra forma completamente diferente si estoy a ese otro lado. ¿Lo veis? Desde un lado la estoy viendo cóncava y desde otro lado la estoy viendo convexa. Entonces, en la universidad en general no hablamos de concavidad y convexidad, no hablamos de función cóncava y función convexa, hablamos de función abierta hacia arriba y abierta hacia abajo. Y eso va a misa, o sea, en cuanto... O sea, escrito así, todo el mundo lo entiende. Sin embargo, si hablas de cóncavo y convexo, ¡ñe! De todas formas, no os preocupéis, porque estamos en la PAU, y en la PAU, siempre que hablemos de cóncavo y siempre que hablemos de convexo, vamos a estarnos refiriendo a lo mismo. Pero ya os digo yo que cuando avancéis un poco en vuestras carreras, si tiráis por carreras donde habléis, por ejemplo, de óptica o habléis de superficies o tengáis que hablar explícitamente de concavidad y convexidad, la cosa se nubla un poco, ¿vale? Porque depende de a qué lado estés de la curva, la estás viendo de una manera o de otra, y ahí te explota un poco la cabeza. Pero bueno, vuelvo a la PAU, vuelvo a lo nuestro y vamos a poner un par de dibujos de lo que es cóncavo y convexo. Mirad, cóncavo es lo mismo que abierto hacia arriba, ya está. Mirad, os acabo de representar una función f de x, ¿vale? Que es una función cóncava. E insisto, lo mejor es que os acordéis de abierta hacia arriba, ¿vale? Para que os acordéis un poco de qué es la figura cóncava. Insisto, esto es una función f de x cóncava, o lo que es lo mismo, abierta hacia arriba. Abierta hacia arriba. Aquí hay muchas reglas mnemotécnicas de cada uno. Oye, ahí ya como veáis. ¿Vale? Es decir, no os voy a obligar yo a aprenderos esto con una regla o con otra, o sin regla mnemotécnica como hice yo. Yo directamente esto me lo aprendí como abierto hacia arriba y ya está, ¿vale? Pero bueno, es verdad que la que más gracia me hace aquí es la de cóncava, de imaginarte que esto es una copa. Si tú te imaginas que esto es una copa, lo veis, ¿no? Una copa tiene esa forma, ¿verdad? Vale, ¿qué tiene que ver una copa con lo de cóncava? Pues una copa con cava, la bebida que se bebe en Navidad. Bueno, en Navidad o cuando os dé la gana. Pues no bebáis. Bueno, vuestros padres, la bebida que beben en Navidad para brindar es el cava, ¿verdad? Pues sí, te imaginas que esto es una copa que ahí tiene el cava, ¿vale? Aquí tiene el cuerpo, vamos, el tallo de la copa y el pie. Pues efectivamente, vale, pues una función cóncava. Bueno, en fin, repito, la regla mnemotécnica que queráis, pero que os lo aprendáis, por Dios, es lo que más me importa, ¿vale? Bueno, esa es la cóncava. Me voy a la convexa. Aquí la tenéis. Esto es una función f de x convexa. O lo que es lo mismo, mejor yo diría abierta hacia abajo. Convexa, repito, o lo que es lo mismo, abierta hacia abajo. Bueno, y aquí la regla mnemotécnica me parece una aberración, pero oye, yo os la cuento, ¿vale? La regla mnemotécnica que más gracia me ha hecho de todas las que me han contado. El Menda que me explicó esto dijo, mira, tú te imaginas la mano así, ¿vale? Como cuando te da la mano un rey para que se la beses, ¿no? Entonces, lo de convexa decía convexo, con beso, porque cuando das la mano, bueno, le das el beso al rey en la mano, la forma de la mano es esta. En fin, cada uno, repito, con sus mierdas, ¿vale? Pero por Dios, aprendéroslo. Cóncavo es abierto hacia arriba, convexo es abierto hacia abajo, ¿vale? Si queréis acordaros de la regla mnemotécnica, una copa cóncava, ¿vale? Y esto es una mano con beso. Das el beso ahí al rey, ¿vale? Porque está haciendo así con la manita. En fin, oye. Bueno, me voy... es que verdad me explota la cabeza a veces. Me voy al estudio de la concavidad y convexidad en una función. Este estudio se hace en el signo de la segunda derivada. Repito, estudio de la curvatura en funciones f de x. Estudio de la curvatura en funciones. Vale, pues nada, en resumen, si la segunda derivada en un intervalo es positiva, la función es cóncava. Si es negativa, la función es convexa. Ya está, ¿vale? Repito por aquí. Bueno, ese estudio se hace, vamos a ponerlo claro. La concavidad y convexidad de una función se estudia en el signo de la segunda derivada. Repito, la concavidad o convexidad, vamos, la curvatura de una función f de x
se estudia en el signo de la segunda derivada y esto es súper directo, repito por aquí abajo. Y ojo que ahora os pongo más chuleta todavía de qué hay que hacer si me piden estudiar la concavidad y convexidad, ¿vale? Pero de momento, lo que es la teoría típica de matemáticas es acordarse de que allá donde la segunda derivada, no sé qué os he dicho antes primero, voy a hacer cóncava primero, venga, allá donde la segunda derivada es positiva, eso implica que la función f de x es cóncava. ¿Vale? Ahora os recuerdo aquí mi regla mnemotécnica. Bien. Mientras que si la segunda derivada es negativa, la función es convexa. Vale, mi regla mnemotécnica aquí, yo creo que esta tiene bastante más sentido. Porque básicamente cuando la segunda derivada es positiva, digo yo, a ver, ¿cómo es una persona positiva? Una persona positiva es una función, perdón, es una persona feliz, ¿verdad? Vale, pues ahí lo tiene, joder, la verdad es que podría haber pintado esto yo un poco más gordo. Espérate que lo pongo bien, un segundo. ¿Veis? Ahí lo tenéis, ahora sí. Decía que cuando la segunda derivada es positiva, yo me imagino positiva, una función feliz, ¿vale? Una función feliz, ¿lo veis? Abierta hacia arriba. Espérate que aquí me he dejado este truño. Ahí lo dejo, vale. Mientras que cuando la segunda derivada es negativa, negativa es una función triste, por eso la pinto, perdón, hacia abajo. ¿Lo veis? Y esto ya os digo, es genial para luego responder en el ejercicio, porque al final lo que a nosotros nos importa es saber si la curvatura es abierta hacia arriba o abierta hacia abajo cuando queramos representar las funciones, ¿vale? En realidad el nombre de cóncavo y convexo, cuando se trata de representar las funciones, lo que es el nombre nos da igual. Es verdad que para el estudio de curvatura explícito, si nos lo piden en el ejercicio, sí deberemos decir cóncavo y convexo, ¿vale? Pero bueno, repito la jugada, segunda derivada positiva la función es cóncava, segunda derivada negativa la función es convexa y ya sabemos que cóncavo significa esto y que convexo significa esto, ¿vale? Si queréis aplicarlo de feliz o triste, pues fenomenal. Bueno, ¿y qué pasará en los puntos donde la derivada segunda se anule? Pues que puede pasar que haya un cambio de concavidad o convexidad, ¿vale? Un cambio de curvatura. Pero ojo, no solo en los sitios donde la derivada se anule, ¿en qué otros sitios? También donde la segunda derivada no exista. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar la concavidad y convexidad de una función? Pues básicamente parecido a como hemos estudiado los máximos y mínimos en lo que se llamaba criterio de la primera derivada, que es lo que la chuletilla que os voy a poner por aquí abajo. Repito, una vez que ya sabemos la teoría... Uy, perdón, que está saliendo ahí una cosa. Perdón. No quería adelantarme, joder. Bueno, decía, una vez que ya sabemos la teoría que dice que el signo de la segunda derivada nos indica la concavidad y convexidad, venga, ahora, cuando en un ejercicio nos pidan estudiar la curvatura, ¿qué hacemos? Vamos al lío, esto es lo que suele gustar. Repito, cuando en un ejercicio piden estudiar la curvatura de una función, hacemos lo siguiente. ¿Vale? Repito, piden estudiar la curvatura de una función. Esto es un ejercicio tipo, un apartadillo que podría caer perfectamente en selectividad. Bueno, pues lo dicho, lo que os suele gustar, el chuletón. Primero, vamos a obtener lo que serían los equivalentes a los puntos críticos cuando estamos estudiando máximos y mínimos, pero en la segunda derivada. Es decir, vamos a buscar los puntos donde o bien la segunda derivada se anula o bien no existe. ¿Vale? Repito, buscamos puntos. Vamos a llamarlos x igual a x sub 0, ya sabéis, es una forma genérica de hablar. Donde o bien, uy, perdón, que lo pongo junto. La segunda derivada en esos puntos se anula o bien no existe la segunda derivada. Repito, no existe la segunda derivada en esos puntos. Yo que sé, por ejemplo, porque la segunda derivada sea una fracción y justo haya un punto que anula el denominador. Eso es un punto donde no existe esa función, ¿verdad? Pues esos serían del segundo tipo. Muy bien. Segundo. Por aquí. Vale. Marcamos esos puntos en una recta real dividiéndola en intervalos. Repito, marcamos esos puntos en una recta real dividiéndola así en intervalos. Así en intervalos. Y por último, el paso tercero. A ver, un segundo. Vale, paso tercero. Estudiamos la curvatura de f de x en cada uno de esos intervalos por medio del signo de la segunda derivada. Repito, estudiamos
Igual esa segunda frase la arreglo un poco. Repito, estudiamos la curvatura de f de x, vamos a ver, en cada intervalo, ¿vale? Para ello, estudiamos el signo de la segunda derivada. Repito, estudiamos el signo, vamos, si sale positiva o sale negativa, de la segunda derivada f segunda de x, ¿vale? En un punto cualquiera de cada intervalo. En un punto cualquiera de cada intervalo. Eso es. Vale, ¿os digo algo más por aquí? Yo creo que lo puedo incluso... Lo voy a decir aquí incluso. No voy a dedicar un punto aparte a lo que son los puntos de inflexión. Lo voy a decir aquí. Voy a decir que los puntos donde se produce un cambio de curvatura, dentro de los que habíamos marcado, ¿vale? Aquellos puntos que cumplían que la derivada era igual a cero o que no existía... Perdón, que la derivada segunda era igual a cero o que no existía la segunda derivada. Si tienen... Lo diré. Si conllevan un cambio de curvatura, se denominan puntos de inflexión. Repito, lo pongo por aquí, que aquellos puntos... Ojo, habíamos dicho donde teníamos que f segunda en ese punto era igual a 0 o no existía f segunda en esos puntos, ¿vale? Vale, pues decía, aquellos puntos donde se produzca un cambio de curvatura, se conocen como puntos de inflexión. Como, repito, puntos de inflexión. Esto es algo que, por cierto, decimos muy mal en español a veces, cuando en general, no en matemáticas, sino en otra disciplina cualquiera, hablamos de que se ha producido un cambio o un punto de inflexión en la vida de esta persona. Ahora hablamos de eso, puntos de inflexión. Mirad, lo pinto rápidamente, esto no lo copiéis, ¿vale? Un punto de inflexión, por ejemplo, es esto. ¿Por qué? Porque la función ha pasado de ser convexa a ser cóncava. ¿Lo veis? Entonces, en ese punto se ha producido un punto de inflexión. Ahora bien, normalmente cuando nosotros en español hablamos de que se ha producido un punto de inflexión en la vida de alguien, no solemos querer decir que iba para arriba y sigue yendo para arriba, ¿verdad? Solemos querer decir que iba para arriba y luego ha pasado a ir para abajo. Es decir, en realidad lo que hablamos de la vida de la gente, de que se ha producido un cambio, un punto de inflexión en esa vida, suele ser más bien se ha producido un máximo, se ha producido un mínimo. Es decir, se ha producido un cambio en la monotonía. Pero claro, tampoco vas a parar el discurso de un chaval y decirle, no, oye, perdona, que es que esto que te estás refiriendo no es un punto de inflexión, en realidad. Bueno, pero entendedme, en general se habla bastante mal cuando hablamos de puntos de inflexión, ¿vale? Repito, los puntos donde se produce un cambio de curvatura se denominan puntos de inflexión, ¿vale? Entonces os voy a marcar por aquí abajo un ejemplillo, ¿veis? Me había dejado aquí aparte lo de los puntos de inflexión, no me hace falta contarlo aparte. Mira, simplemente un ejemplo chorra de qué puede pasar cuando estamos estudiando la curvatura de una función en la que he buscado puntos. Ahí estoy. Repito, he buscado puntos donde o bien la segunda derivada se anulara o bien la segunda derivada no existiera y me han salido tres. Me ha salido este punto, me ha salido este y me ha salido este, ¿vale? Pues bien, fijaos como la recta real me queda dividida en en 4 intervalos, ¿verdad? Repito, la recta que está representando, la recta que está representando valores de x ha quedado dividida en 4 intervalos, ¿vale? Pues lo que hacemos es, primero, elegir puntos completamente a voleo por ahí en medio, ¿vale? Es decir, en cada uno de los intervalos elegimos puntos a voleo. Por ejemplo, los que estoy marcando ahora en clarillo, ¿vale? Y en esos puntos me estudiáis el signo de la segunda derivada. Repito, me estudiáis el signo de la segunda derivada en esos puntos claretes que os he puesto, ¿vale? Entonces imaginaos que aquí me sale positiva, imaginaos que aquí me sale negativa, imaginaos que aquí me sale de nuevo positiva, e imaginaos que aquí de nuevo me sale positiva. Vale, pues a ver qué significa cuando ha salido positiva. Os recuerdo un momento por aquí, a ver, lo vamos a poner así. Fijaos, positiva significa que la función tiene esta pinta, ¿verdad? Es decir, que es cóncava. Negativa significa que tiene esta pinta, que es convexa. De nuevo, positiva, cóncava y positiva, cóncava. ¿Vale?
Os lo escribo. Ahí lo tenéis, ¿vale? Por ponerlo de alguna forma, venga, vamos a poner lo positivo en verde, ¿vale? Repito, lo positivo en verde, lo positivo en verde. Bien. Y vamos a poner lo negativo en rojo, yo qué sé, por ponerlo de alguna manera, repito. Ahí estás. Bien. Entonces, en aquellos puntos donde dudabas y se ha producido un cambio de curvatura, lo que tiene se conoce como punto de inflexión. ¿Dónde ha pasado eso? Pues aquí hemos pasado de curvatura abierta hacia arriba a abierta hacia abajo. Ha habido un cambio de curvatura. Ahí tenemos un punto de, perdón, punto, joder, no me va a caber, ¿no? Venga, lo intento, de inflexión. Eso es. Aquí lo mismo. Se ha producido un cambio de curvatura de convexa a cóncava. Es decir, de nuevo, tenemos ahí un punto de inflexión. Pero ojo, aquí no. Ahí no ha habido nada de cambio de curvatura. Y ojo que es que eso puede pasar perfectamente, ¿vale? Puede ocurrir, aunque es difícil imaginarse una función donde esto pase, pero puede ocurrir que en un punto candidato a cambio de curvatura en realidad no cambie la curvatura. Bueno, pues no pasa nada, ¿vale? Es decir, simplemente no se indica como punto de inflexión ese y ya está. Venga, pues os recuadro por aquí lo que sería en este ejemplo a huevo, porque es completamente al aire, ¿no? Sin ninguna función en concreto, pero imaginaos que es un estudio en el que he sacado esos 3 puntos posibles de cambio de curvatura, hago el estudio de la segunda derivada en cada uno de los intervalos y obtenemos esta situación que estoy intentando recuadrar. Madre mía, qué difícil. Ahí lo tengo. Y repito, tenemos esta situación que se representa ahí. No me convence ese cuadro, lo arreglo. Hombre, por favor, mucho mejor. Repito, esto es una situación hipotética en la que no se ha dado ni siquiera una función, pero quiero que os imaginéis una posible situación en la que me han salido esos 3 puntos con derivada segunda nula o derivada segunda inexistente, ¿vale? No existían un punto cualquiera. Y me pongo a estudiar el signo de la segunda derivada en los intervalos, ¿vale? Saliéndome cóncava, convexa, cóncava y... Perdón, ahí me he equivocado en el nombre, ¿verdad? Sí, me he equivocado en este. Esto es otro WhatsApp de estos que me mandaréis y me borraréis. Perdón, esta era cóncava también. Cóncava, eso es. Bueno, pues repito, me pongo a estudiar el signo de la segunda derivada, ¿vale? Y allá donde me sale positiva la segunda derivada, digo que la función es cóncava. Y allá donde me sale negativa la segunda derivada, digo que la función es convexa, ¿vale? ¿Cómo estudio el signo de la segunda derivada? En valores completamente a voleo dentro de todo el intervalo, ¿vale? Un valor a voleo dentro de todo el intervalo. Otra vez, un valor a huevo dentro de todo el intervalo. Y de nuevo, un valor completamente a voleo de todo el intervalo. Esos son los valores que sustituyes en la segunda derivada y me dices qué signo tiene, ¿vale? Bueno, pues a ver, ¿cuánto llevo de vídeo? 17 minutos. ¿Qué hago con el ejemplo? ¿Me lo dejo para otro vídeo o luego aquí mismo? Voy a pensar. Venga, lo vamos a hacer aquí mismo, que me gustan los vídeos de más o menos media hora, ¿vale? No se nos va demasiado las manos. Venga, lo hago en este mismo vídeo. A ver, un segundo, por aquí, por aquí, por aquí. Venga, un ejemplillo, donde os pido estudiar la concavidad y convexidad de... Bueno, voy a poner el enunciado un poco más serio. A ver, determinar los intervalos de concavidad y convexidad. Repito, determinar los intervalos de concavidad y convexidad vamos a ver, y los puntos de inflexión de f de x. A ver, me abro un poquito aquí que me cabe. Un polinomio de grado 3. Repito, f de x igual a x cubo menos 3x cuadrado más 3. Repito, x cubo, otra vez el cubo, amorfo que os hago, x cubo menos 3x cuadrado más 3. Eso es. Bueno, pues atendiendo a lo que hemos dicho antes, vamos a buscar primero puntos donde la segunda derivada no exista o puntos donde la segunda derivada se anule. Bueno, ya os digo yo que la función f de x que tengo ahí es un polinomio. Los polinomios los puedes derivar las veces que quieras, que todas las funciones que te van saliendo según vas derivando siempre son funciones continuas y derivables en todo R, ¿vale? Quiero decir, no vas a encontrarte un sitio donde la segunda derivada no exista. Os lo pongo aquí como nota inicial. Repito, nota, la función es un polinomio, por lo que no tiene puntos donde no exista la segunda derivada. Repito, por lo que no tiene puntos donde no exista la segunda derivada. ¿Vale?
Entonces solo vamos a buscar puntos en la primera parte del ejercicio, solo voy a buscar puntos donde la segunda derivada se anule. Repito, buscamos puntos donde la segunda derivada, f segunda de x, sea igual a 0. Vale, para ello me tengo que calcular primero las derivadas. Pues venga, me voy a calcular por aquí primero la f' de x. Vale, os recuerdo, f de x es esta. Vale, la f' es derivarla una vez. La derivada de x cubo es 3x cuadrado. La derivada de menos 3x cuadrado es menos 3 por 2, menos 6x. Repito, menos 6x. Y por último, la derivada de 3 es 0. Insisto, he derivado x cubo, que me da 3x cuadrado. La derivada de menos 3x cuadrado, que es menos 6x. Y la derivada de 3, que es 0. ¿Bien? Bueno, esta es la primera derivada. Ahora me voy a la segunda derivada. La segunda derivada es la derivada de la primera. Es decir, esto que estoy recuadrando, ahora me lo deriváis. Vale, pues la derivada de 3x cuadrado es 2 por 3, 6x. Repito, esto sale 6x. Y la derivada de menos 6x, que es menos 6. Menos 6. Perfecto, esto lo recuadro. Uy, vaya cuadro me va a salir ahí. Bueno, no ha salido mal. Y ahora anulamos. Es decir, si estoy buscando que f segunda de x sea igual a 0, entonces lo que estoy buscando... Perdón, qué mal ha salido esto. Jolín, por favor, ahí está. Lo que estoy buscando es que 6x menos 6 sea igual a 0. Vale, eso implica que 6 que multiplica a x menos 1 sea igual a 0. Y tenemos un producto de dos cosas igualadas a 0, pero esto no puede ser 0. De manera que solo x menos 1 puede ser 0, es decir, x igual a 1. Repito, solo hay un punto donde puede pasar que haya un cambio de curvatura, en el x igual a 1. Venga, lo recuadro. Y ya me voy al estudio de la curvatura propiamente dicho. Es decir, como ya sé los posibles puntos, bueno, el posible punto donde solo ahí puede cambiar la curvatura, entonces ahora estudiamos la curvatura justo en los dos intervalos que nos va a quedar dividida la recta. Ahora veréis por qué digo en el intervalo desde menos infinito hasta el 1 y en el intervalo desde el 1 hasta el infinito. Insisto, primero hemos buscado puntos donde la segunda derivada se anulaba. Y ahora que hemos visto ya dónde se anula esa segunda derivada, lo que vamos a hacer es el estudio propiamente dicho de curvatura. Y fijaos qué chorrada es. Vengo por aquí, represento una recta real. Vamos a ver, represento una recta real que muy grande la he hecho, la verdad, no me hacía falta. Uf, qué feo ha quedado eso. Repito, una recta real por aquí. Ahí está, bien. Que representa valores de x, ¿vale? Donde voy a plantar el punto que me ha salido. Solo me ha salido uno, que era el punto x igual a 1. Pues toma, repito, el x igual a 1. Y veis, me queda todo dividido en dos intervalos. Un intervalo va desde menos infinito hasta el 1 y el otro intervalo que va desde el 1 hasta el infinito, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo hago el estudio? Pues os recuerdo que lo que tenemos que hacer es irnos a puntos cualesquiera de los dos intervalos en los que me ha quedado dividida la recta. Aquí cojo un punto cualquiera y aquí cojo otro punto cualquiera. Los que queráis, me da absolutamente igual, ¿vale? Pues en mi caso, por ejemplo, a la izquierda del 1 voy a coger el 0, que es muy fácil de sustituir, y a la derecha del 1, pues yo que sé, voy a coger, venga, el 2, que también es muy fácil de sustituir, ¿vale? Y me voy al signo de la segunda derivada en esos puntos que acabo de decir, es decir, en el 0 y el signo de la segunda derivada en el 2, ¿vale? Muy bien, en el 0, la segunda derivada es esto, ¿eh? ¿Cuánto sale para x igual a 0? Pues nos sale 6 por 0 menos 6. Eso da menos 6. Vale, ha dado negativo. Muy bien, ¿cómo era una función cuando la segunda derivada era negativa? ¿Os acordáis? Era la que está triste. Repito, para abajo. Esto es una función que se llama convexa. Ahí lo tenéis. Repito, una función convexa. Muy bien, me voy al otro punto, ese de ahí. Hemos dicho segunda derivada en el 2. Sustituyo ahí un 2. Me sale 6 por 2 menos 6. 6 por 2 es 12, menos 6 es 6 positivo. Mayor que 0. ¿Cómo es una función cuando la segunda derivada me ha dado positiva? Eso es una función abierta hacia arriba o lo que solemos llamar... ¡Qué mal! Abierta hacia arriba o lo que solemos llamar cóncava. Madre mía, el churro que estoy dibujando. Venga, mejor. Esto es una función cóncava. Bien. Muy bien, y una cosa. ¿Qué pasa cuando una función pasa de ser convexa? Repito, porque me ha dado la segunda derivada en ese intervalo, me ha dado negativa. ¿Qué pasa cuando la función pasa de ser convexa a cóncava?
Y digo cóncava porque la segunda derivada en ese intervalo me ha dado positiva. ¿Qué hay en medio? ¿Cómo se denomina a lo que hay, un momento, a lo que hay justo aquí? A eso se le denomina punto de inflexión. Cuando un punto de los que teníamos como candidatos ha supuesto un cambio de curvatura, a eso se le denomina punto de inflexión. Punto de inflexión. Vale, pues ahora que tenemos hecho el estudio, resumimos, porque recuerdo que estamos en un hipotético ejercicio de selectividad donde hay que contestar las cosas muy bien, ¿vale? Entonces, vamos a decir por aquí que la función es convexa en el intervalo desde menos infinito hasta 1. Vale. Luego vamos a decir que la función es cóncava en el intervalo desde 1 hasta el infinito. Desde 1 hasta el infinito. Y por último, que en x igual a 1, la función tiene un punto de inflexión. Repito, la función tiene un punto de inflexión. Punto de inflexión. Uy, perdón que se me va. Ahí está. Y esto es lo que recuadramos, que es la solución de ejercicio. Os repito, os recuerdo, mejor dicho, que nos pedían estudiar tanto la curvatura de la función, intervalos de convexidad y concavidad, y también los puntos de inflexión. Pues aquí lo tenéis todo, ¿vale? Un ejercicio, ojo, no os engañéis, muy sencillo porque es un polinomio, pero que bueno, oye, que no está mal, que por algo hay que empezar, ¿vale? Recuadro aquí un segundo. Ay, mierda, que la estoy liando. Un momento, que la lío parda. Decía por aquí. Ahí la solución recuadrada, ¿ok? No rayéis con lo que hay por arriba. Por arriba tengo lo que es la teoría que hemos explicado justo antes. Ah, bueno, si lo estoy haciendo en el mismo vídeo. Nada, no vais a rayar. Es que a veces cuando corto en vídeos y veis otra cosa anterior, os rayáis con de dónde me he sacado eso. Pues nada, aquí termina el ejemplo. Os recuerdo el mismo vídeo en el que os he contado la teoría de qué es la curvatura cóncava y convexa, cómo se estudia en la segunda derivada, más concretamente los pasos que hay que dar para estudiar la curvatura de una función. Y por último, un ejemplillo de una función que, bueno, no ha sido difícil, pero creo que nos viene muy bien. Pues venga, con esto, ojo, estamos ya, a ver que lo diga, efectivamente, estamos a un paso. No, ya es el paso siguiente. Lo siguiente ya es estudiar la representación gráfica de funciones. Es decir, al turrón, dada una función, cualquiera, cómo se representa. Y ojo que con esto, yo lo que haré será dar una explicación genérica de los pasos que hay que dar, pero también dar una explicación particular de algunas funciones que os tenéis que saber de memoria. Pero no os hago spoiler, que eso es en otro vídeo. Venga, ánimo, hasta luego.